Estás escuchando Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado. Un espacio donde se cortarán y peinarán ideas de belleza. Bienvenido, pase y tome asiento. Descubre Babyliss Extra Large, la nueva línea de herramientas profesionales de belleza que llevará tu creatividad al siguiente nivel. Ahora con mejoras increíbles, más largas, más potentes, más ligeras, con innovadores motores que te ayudarán a realizar más creaciones en menos tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host Paco Martínez y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista. En esta ocasión está usted escuchando o viendo el episodio número 203 y como siempre me encanta actualizar esas métricas. Eso quiere decir que en este momento usted tiene puesta a su disposición 202 horas de contenido completamente gratuita en cualquiera de nuestras plataformas, ya sea en video, en YouTube o en audio como Spotify, Apple Podcasts, iTunes Music, tal. O sea, realmente tiene muchísimas versiones por donde poder llegar a nuestro contenido y como les repito, es completamente gratis. Y pues nada, podcast escuchas, de verdad, pues muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Yo estoy muy emocionado porque este episodio pues es muy especial, pues es también algo que va a ser muy sentimental porque el invitado que tenemos pues es un gran amigo de hace muchísimos años, no solamente de proyectos como Alto Peinado, de proyectos como Revista Peluquero, sino a nivel muy personal de la familia Famari. Y pues nada, si usted está en YouTube seguramente ya se está abriendo en toma. No estoy solo, estoy con mi amigo Julio Monsalvo. Hola Julio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Pues aquí estamos y yo creo que es muy cierto lo que acabas de decir. Primeramente es el número 203. Y el 3 para mí es el 03, fue cuando yo me gradué, 3 de marzo de 1966. Esa es la primera que me llega. La segunda, pues que yo conozco a tu abuelo desde antes que creara la revista. Tenemos una gran amistad y yo creo que Famari, como así le conocíamos, en paz descanse, fue una persona, él trabajaba fotografías, artistas y todo eso. Entonces hubo un clic y nos hicimos muy amigos. Y fue una persona que desde que me vio trabajar, él me conoció en la compañía de Rux. Ajá. Entonces la directora era Miss Prieto. Entonces ahí nos conocimos. Y él vio mi trabajo y creyó en mi trabajo. Desde entonces él incluso me puso sobrenombres, como un día dijo que yo era catedral del estilismo mexicano. Y hay otra palabrita más que en un momento dado Ana María, su hija, podría decir, hay otra palabrita más que me decía, pero siempre me dijo, tú eres una persona así. Y me valoró en una forma muy grande. Y si hablo de personas que valoran y que me valoraron como persona y como profesional de la belleza, pues también está Miss Prieto, en paz descanse, Asunta Yardielo de Revlon, el señor Francis Serfati, el señor Baltasari, el señor Estoclán, Patricia Estoclán, director de ya es la rama, hablamos de Lancôme, la señora Dufaux, en fin, una cantidad de personas que siempre creyeron en mí, que me apoyaron, sí, que gracias a ellos pisé, por ejemplo, Asunta Yardielo, el viaje en 40 días al mundo con la belleza, donde llevaba a Trini Mesa, la recuerdo muy bien. Ellas no sabían que yo estaba en belleza. Mas, sin embargo, por ejemplo, Miss Prieto de Rux y la señora Yardielo de Revlon me decían, es que tienes porte de estilista. Y yo decía, estaba trabajando como sobrecargo porque no encontraba trabajo cuando llegué de París. Entonces decía yo, pues bueno, me metí de sobrecargo porque no tenía trabajo, pero trabajaba como exclusivo. Uh-huh. Entonces ahí las conozco y ellas me invitaban. Ellas tuvieron ese ojo clínico. Y a la postre, efectivamente, empecé a trabajar con la señora Prieto, con Miss Prieto, en Revlon, en academia. Mi carrera en sí es completa. Mi carrera es de lo que llaman máster, ahora aquí en México, que viene siendo un técnico, un maestro en Europa. Entonces la carrera ya se da por
especialidades. Pero creo que nosotros los mexicanos tenemos algo en las manos, tenemos magia, tenemos ideas, se nos da. Entonces yo recuerdo que en una clase cuando entramos a esto de belleza, yo iba únicamente a maquillaje. Y déjame decirte, ¿por qué iba yo a maquillaje? En un momento dado yo tenía 13 años y yo estudiaba teatro con el maestro Sequicano. Entonces vivíamos ahí en la zona rosa y mis vecinos, empecé a hacer con los niños, mis amiguitos, amistad. Y su papá tenía un negocio que se llamaba Peinado Minuto en la calle de Niza y Hamburgo. Uh-huh. Y ellos ponían los tubos, los quitaban, se llamaba Peinado Minuto, ponían tubos y al quitar el último tubo, quitaban el primero y hacían crepé. Y luego ya nada más doblaban el cabello y ya estaba. Entonces yo iba en la tarde a las clases y me llevaban. Y cuando yo salía de mi clase me iba al Deportivo Chapultepec. Entonces me hice como de la familia. Y él me decía, tú puedes peinar, tú. Yo decía, no, eso no me gustaba, yo quería ser médico. ¿Y qué pasó ahí, Margarita? Me empezaron a introducir. En eso llega una señora, Lucy Perlón, y pues que necesitaba un peinado porque tenía algo que hacer en la embajada francesa. Y yo le dije que el sombrero que iba a llevar, pues no se le iban a ver los ojos. Y este señor me dice, pues maquíllala tú. No maquillo a público. En el teatro en aquel entonces eran 4 colores: negro, blanco, café y rojo. Yo recuerdo, trabajé con Rosita Quintana. Salía con unas chapotas. Así, porque eran 4 colores en teatro y era muy exagerado. Ahí está Pita Amor, que yo creo que todavía mucha gente hace 10, 15 años la veía deambular en la zona rosa, con unas chapotas, sí, porque eran 4 colores. Entonces en esa ocasión le dije, no puedo. Me dijo, sí. Llamó a la señora Lucy, ella se maquilló y yo nada más le puse el blanco de los ojos para agrandarle y le bajaba el velo y ahí nos dábamos cuenta. Pero dije, bueno, pues le subo un poquito la frente, le hago naricita, le hago... Entonces, pero son toques que hacía uno porque uno se automaquillaba para el personaje que fueras a hacer. Uh-huh. Se fue la señora. Y al otro día llega un hombre y dice, ¿dónde está Julio Monsalvo? Y dije, ay, ¿qué hice? Era el señor Perlón, que tenían una joyería sobre calle Niza. Entonces, no, señor Perlón. Entonces dije, ay, no hice nada. Y ya me presenta y me dice, es que tú eres un artista. Y dice mi esposa que eres muy inteligente. Siempre me han dicho que soy muy inteligente y yo digo, bueno, pues ojalá que sí, ¿verdad? Pero no es que no me la crea, es que yo creo que haces las cosas con pasión. Sí. De veras, con pasión. Y eso te lo inculcan en casa. Sí, digo, la verdad es que te adelantaste a la tradición que te digo que teníamos aquí. A mí me gusta empezar con esta pregunta mágica. Para mí es mágica, siempre lo digo, es cómo es que en este caso Julio Monsalvo llega al mundo de la belleza. Y me gusta porque da pie a muchísimas cosas. Da pie a veces a que la gente me diga como un resumen de su CV, dónde ha trabajado. Hay veces que me dicen que ya lo traen. Hemos tenido ocasiones, digo, después de 203 episodios, hemos tenido ocasiones que me dicen, no, pues yo llegué al mundo de la belleza por un castigo, porque no quería estar aquí, porque azares del destino, pero el hecho de que justo todo el contexto en el que hayas estado, en el que tus amigos y todo esto, eso para mí también es muy valioso, porque siento que esta profesión es tan noble que puede llegar de muchísimos lados, ¿no? Y al final de cuentas también llega a muchísimos perfiles. Otra cosa que acaba de mencionar en el episodio pasado es que encontramos un común denominador en que mucha gente creativa termina en el mundo del estilismo, pero creo que eres la primera persona que me dice que quería ser médico, ¿no? Entonces eso también demuestra que en todas las áreas, ya seas con vocación para administrativo, con vocación pues más de humanidades, más de ciencias médicas, pues también hay una cabida para ti, en este caso pues estoy hablando al podcast Escucha, que tal vez decida o está pensando en si estudiar para belleza, pues que realmente el mundo de la belleza acoge a todos, ¿no? Definitivamente. Y tan acoge que no te das cuenta cuando ya estás dentro. Porque mira, yo quería ser médico o artista. Okay. Eso es lo que quería hacer. Lo de artista se me hizo inmediatamente a los 8 años. Me mandaron con el tío Gamboín, un señor Ramiro de la Garza. Le habla a mi tío y le dice, oye, mi hijo quiere ser artista, por rápido.
Y luego ya después estaba los sábados con Genaro Moreno. Ahí alternaba con Chayito Guzmán de Alba, que dicen que ya falleció. Ya no la volví a ver, no supe de su fallecimiento hasta años después. Ahí estaba Tegua, que se convirtió en cantante profesional. Entonces salíamos los sábados en ese programa con Genaro Moreno, que se llamaba Estrellas Infantiles. Y cantábamos y hacíamos muchas cosas. Posteriormente, en esto, de platicándote sobre esos años, tendría 8 años, 9. Entonces un día entro con Genaro Moreno porque vamos a hacer una gira y me detienen en la entrada y me dicen, a ver, ¿cómo te llamas? Julio Monsalvo. Bueno, yo tengo 4 nombres, Julio César Ignacio Alejandro, que son los de pila, que ya me los quité porque era muy largo. Y luego Monsalvo Martínez caía, pues. Entonces resulta que me quedé con Julio Ignacio por mi abuelo y Julio porque le gustaba a mi mamá. Entonces entro y me dicen, ¿cuál estás? No está en la lista. Ah, bueno, mira, toma esto. Y me dan una hoja de un alumno que está aburrido, que está en clase, que está en recreo. Entonces me dicen, léelo y cuando estés listo me dices. Y había más niños. Entonces lo leí. Y dije, ¿ya? Sí. Me pasaron. A ver, ¿estás aburrido? Pues cara de aburrido, ¿verdad? Estás en el recreo. Comiendo. Se me hizo más fácil. Estás atento en la clase. Me acuerdo que hasta saqué la lengua y ya estás, se queda. En eso sale la secretaria Ramiro de la Garza y dice, Julio, ¿qué estás haciendo aquí? Pues me detuvieron. Y luego voltea el director y dice, es que es el único que se queda. ¿Cómo? Sí, él se va a quedar. Es el único que pasó. Ya entro con el señor Ramiro de la Garza, que entonces él dirigía estaciones como estaba en Artículo 123 y tenía Radio Variedades y tenía Radio Centro y tenía varias más. Entonces dice, te quedaste en la película. Y le habla a mi tío, él creía que era mi papá, y le dijo, oye, ¿por qué no me dijiste que tu hijo sabe leer? Le dijo, pues, ¿por qué te tengo que decir si se sabe? Mi tío tampoco sabía que yo sabía leer. Mi mamá me enseñó a los 4 años. Entonces fue una cosa increíble porque me quedé en una película con López Tarso, que se llama Corazón de Niño. Ese fue mi debut. Okay. Ese fue mi debut. Entonces te digo, eso es lo que quería hacer. Pero yo creo que ¿y por qué no quería ser estilista? Bueno, resulta que por Puente de Alvarado, creo que todavía existe una academia muy grande. No sé si todavía esté. Entonces una de mis tías se venía a peinar allá. Estaba en el Teatro Blanquita, daba clases de baile y me recuerdo que me llevó. Entonces yo veía mucha gente estudiando y así. Entonces iba con uno de los estilistas y yo te prometo que yo lo veía y me daba miedo. Alto, moreno y de momento tenía los cabellos güeros, con una ceja depilada, uñas largas y entonces a mí me daba miedo. Yo decía, esta es una persona que peina, yo no quiero ser esto. Esa es la razón que yo no quería hacer. Posteriormente pasa el tiempo y un día llega Lilia Prado y mi mamá. Entonces yo le decía a mi tía Lilia, entonces, ándale Lupita, vámonos. Y nos fuimos, su negocio estaba en la calle Cuernavaca en Polanco. Entonces yo entro con ellas y yo veo que ese joven, bueno, estilista es la palabra que dicen ahora, era peinador. Y yo lo veo un hombre de traje, con corbata, con mancuernillas. Y dije, así sí me gustaría, pero quiero ser doctor. Yo insistía. Entonces, ese creo que era la razón de que yo no quería, porque veía esos muchachos así muy exóticos y me daban miedo. Entonces, esa era la razón. Pero también, o sea, quiero decirte que yo soy mucho de analizar un poco los contextos y veo que siempre estuviste rodeado de mucha sensibilidad artística. O sea, desde el teatro, ¿o no? O sea, desde el maquillaje, desde que estuviste para mí, la zona
cuna de muchas estéticas y barberías en su momento que es la Juárez, o sea, hablando de Niza, o sea, que es ahí donde estaba realmente todo lo popular en esos años, porque, y remontándome un poco al título del episodio, hablando de 60 años del estilismo de trayectoria, pues realmente hay que saber que estuviste, creo yo, en el momento y en el lugar exacto, ¿no? En el momento en ese tiempo, en el lugar, Ciudad de México y aparte en la Juárez. O sea, creo que tuviste todo el ecosistema, toda la tierra necesaria para que cualquier semillita artística que sembraras, pues diera sus frutos y obviamente fue así, en su momento, ¿no? O sea, tuviste mucha suerte de eso. Definitivamente, mi mamá decía que eran bendiciones. Todo se te está dando, Dios te acomoda en el lugar y eso hasta la fecha lo sigo llevando. Incluso digo, las bendiciones de mi mamá me alcanzan todavía. Porque eso es muy cierto, la fe es algo que nunca he perdido y la fe te saca adelante. Y te digo, ahí es donde empieza todo esto. Incluso trabajé en La Fuente, trabajé en el Lírico, trabajé en el Iris, trabajé en el Teatro Blanquita, que ahí conocí mucha gente. A mí me tocó, por ejemplo, ver llegar a Vicente Fernández cuando era un ranchero. A mí me toca ver a una Lucha Villa ya brillante. Me toca una Carmen Salinas que tengo muy buenos recuerdos de ella. Doña Libertad Lamarque. O sea, me tocó mucha gente muy bonita cuando estudiaba teatro. Y mi ídolo en aquellos años era Maite Gaos, la del Gran Tomás. Y me decían, una foto ¿no quieres con Angélica María? No, yo quiero con Maite. La rubia me llamaba la atención. Y así, son esas cosas. Y hablar de eso creo que nos llevaríamos 2 horas. Mejor le seguimos más adelante, porque es muy importante. Dentro de esto, creo que yo me di cuenta mucho de las herramientas que usaban en México. Te digo, entonces de momento mi tía me llevaba a otro lugar. Ella daba clases de baile, entonces era San Juan de Letrán, que hoy es Eje Central. Uh-huh. Ahí daba clases de baile y daban mambo y danzón y todo eso. Ahí llegaba mucha gente que conocía. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, estuve rodeado de todos esos sentimientos que son esas reacciones y siempre vemos esa emotividad. Son las emociones. Uh-huh. Y las emociones ahí están y las emociones se van al estómago. ¿Qué es lo que sucede ahí? Sucede que, retomando lo del señor Perlón, ahí cambia todo. Yo estaba preparándome en un viaje para irme con un amigo japonés al Japón, valga la redundancia. Pero cuando pasa esto, entonces yo voy a hablar con mi mamá. O sea, mi papá ya estaba. Mi papá me enseñó y que me dijo que ibas a trabajar como artista, pero tienes que estudiar, y él me puso y me hizo ser completamente horarios. Uh-huh. Y yo me tenía que organizar. Y por ejemplo, él me llevó al negocio. Él fue cofundador del Excelsior. Entonces él me enseñó a ver, las máquinas eran manuales y él me enseñó a manejar las máquinas. Y cuando llega la Oliveta eléctrica, le dijo a su asistente: a ver, hijo, dinos cómo se trabaja esto. Pues yo vi lo que decía y entonces le dije, pues se trabaja así. Empecé a trabajarla. Luego lo decía un total, subtotal y gran total. Entonces dijo, así es como se usa. Entonces siempre he tenido ese apoyo que me ha hecho no crecer, no creerme, sino crecer interiormente. Uh-huh. Y lo voy guardando. Entonces cuando se llega a esto de la proposición del señor Perlón, que él era socio de Lancôme, entonces es cuando yo digo, ¿qué hago? Hablo con mi mamá y me dice, tú elige. Y sí, me ganó más irme a estudiar a París. Ya cuando vi, ya estaba allá. Yo voy nada más porque es por especialidad. Pero te decía, no sé qué tenemos en la mano los mexicanos, y tenemos unas ideas. Me acuerdo que nos dieron pincel y martillo. Tuc, tuc, tuc. Nos dieron pintura, nos dieron escultura, nos dieron escenografía, coreografía. Nos enseñaron a pintar con aerosol, por ejemplo. Nos decían, vamos a crear esto, entonces ya creamos con aerosol. No, tiene que ser más retirado, tiene que ser. Entonces nos enseñaron todo eso. Después me doy cuenta que es para soltar las manos, pero también era para
allá en Europa, esta carrera de estilista que le llamamos ahora es una carrera de arte. Es lo que estoy viendo Es totalmente. de arte, la carrera es de arte. Entonces yo de verdad digo, ay, gracias a Dios, ¿verdad? Porque estuve ahí. Después de ahí decían, no, es que esto es arte. Y la gente de ahí salen escenógrafos, coreógrafos, y te puedo decir de mucha fama, ¿eh? ¿Por qué París? París sigue siendo todavía ahorita el centro aun cuando muchos maestros son españoles. Muchos maestros tienen talento y yo tengo que reconocer que el español, la señora Villamor era esposa de un estilista muy famoso. Ella fue mi maestra en París y yo le estoy tan agradecido, muy guapa la señora, olvídate. Y su esposo, el señor Villamor, incluso vino a México y daba cursos y todo esto. Entonces yo tuve una escuela de verdad muy profunda. Cuando se dieron cuenta en esto, todo lo sacaba adelante, todo lo entendía muy rápido. Pero a la hora de darnos moda, nos dan 1.20 por 1.20, un cuadro de 1.20. Nos dan 4 agujas, un dedal, un huevo, y nos dicen, hay que coser así, así, así. Entonces ya cosimos todo. Yo creo que yo terminé como en 20, 25 minutos. La clase no entrabas a las 8, empezaba a las 8 y terminamos a la 1:45. Yo terminé. Dijo el maestro, pues, salte. Y ya me fui al jardín. Me ve el director de la escuela y me dice, ¿cómo estás? No, pues estoy muy bien. Fui a su oficina, estuvimos platicando. Me dijo, ¿por qué terminaste tan rápido? Pues porque no tienes ciencia. O sea, a las palabras tenía yo 13 años. A las palabras me dijo, oye, ya seguimos platicando. Total que entonces, cuando ya se termina ese curso, pues yo lo crucé prácticamente con excelente. Todas las materias. Entonces ahí es donde deciden darme la carrera completa. Y entonces, en lugar el colegio se abría a las 6:30. Todos los lunes había exámenes quienes teníamos beca. Y luego la clase empezaba a las 8. No entrabas a las 8. Salía a la 1:45 y regresaba y ya. Entonces yo había conseguido trabajo en una crepería junto a Jarro Café ahí en la calle Ajusmán. No, hombre, yo estaba fascinado porque a Jarro Café, imagínate. No. Pues resulta de que me dicen, tienes beca completa. Se te va a dar toda la carrera. Entonces era de 8 a 8. Y empecé a estudiar todo. Todo lo hacía. ¿Por qué? Porque yo traía algo muy importante de la mamá. Haz las cosas con los 5 sentidos. Sí, y digo, la verdad es que es sumamente interesante como te decía Julio, cómo se te fue acomodando todo para en su momento, insisto, soy mucho de contexto, para realmente llegar y sobresalir también mucho en el estilismo mexicano. Y aquí me gustaría preguntarte, conociendo que obviamente tuviste me imagino que excepcional, porque jamás alguien me había comentado que al estudiar estilismo le hubiesen dado herramientas artísticas, o sea, en toda la palabra artística. Eso me deja ver algo que hoy por hoy creo yo ya no es tan evidente por la globalización y lo que quieras, pero en ese momento para mí es importantísimo que me dijeras y te sitúes en esos años y me expliques qué hubiese pasado si en vez de tener esta formación tan, pues realmente formativa, profesional, por el otro lado tal vez te hubieses quedado en México, donde hoy por hoy pues la profesión sigue siendo eso, ¿no? Que se educa de herencia, de persona que trabaja en eso a persona que trabaja en eso. Hoy por hoy sigue siendo muy parecido. Empiezan con asistentes y van aprendiendo del mentor y tal, ¿no? Hay mucha gente que ya entra dentro de la demografía que ya estudia estilismo de manera profesional, pero pues sigue siendo un número un tanto reducido. ¿Qué crees que hubiese pasado? Como tú dices, veo que le atribuyes mucho al don de las manos. ¿Crees que tal vez las manos de Julio no hubiesen tenido la misma magia con este contexto de una profesión más mexicanizada que algo más europeo? ¿O sientes que tal vez no hubiese sido lo mismo? Yo creo que nosotros en México tenemos una gran capacidad
intelectual. Venimos de una revolución que realmente era muy joven. Por eso se dice el viejo mundo, el nuevo mundo. Entonces, una revolución que veníamos muy jóvenes, que veníamos con ganas de aprender. Yo soy de la Segunda Guerra Mundial. Mis papás venían de la Primera Guerra Mundial y siempre tiene que ver mucho eso. Cuando hay un caos, la gente se hace más serena, más trabajadora, porque vivió momentos de crisis, de carencias o incluso de peligro. Entonces pasan, se hacen ellos, viene una revolución, entro yo en los 40 y me dan la misma, ¿verdad? Responsabilidad, creo yo, y hacer las cosas como son. Y abrir la mente y lo mismo. Por ejemplo, mi mamá, lavas trastes, hombre y mujer. Tienden camas, hombres y mujer. O sea, mamá, decía una vez, ¿por qué voy a cocinar? Por si te toca una esposa que no sabe cocinar. Pero no nada más era en mi casa, era en toda la ciudad, en todos los... de niño viví en varias partes. Yo estuve de 4 a 8 años en Chihuahua, en Ciudad Juárez, El Paso. Estuve en Iguala, la cuna de la bandera. Estuve en Cuernavaca, estuve en Puebla, estuve en Guadalajara y la Ciudad de México. Entonces me tocó ver muchos matices. También otra de las cosas, ¿sí? Viajes internacionales de niño. España, Venezuela. Y yo veía que España era muy escandalosa en cuestión de la niñez, pero al mismo tiempo era así como muy, muy mexicanos. Uh-huh. Y hablaban, yo me acuerdo en Madrid, hablaban como tipo Veracruz, allá donde hablan muy fuerte y así, escuchaba mentadas de madre, caray. Entonces vas conociendo y te vas dando cuenta que nosotros tenemos el arte en la mano. Tú puedes ver todo lo que se ha dado China, de Oaxaca, de Mérida, de Michoacán, de Jalisco. Cada región, cada estado tiene su traje regional, tiene su cultura. Entonces somos ricos en eso. Y eso mismo, al viajar, creo yo, me enseñó a ver una cosa, a ver otra cosa. Pero la mayoría tenemos mucha visión. Ahora bien, yo me iba a ir a Japón. Yo estoy seguro que si me voy a Japón nunca regreso a México. Hubiera regresado a vacacionar, uh-huh, a visitar a la familia. Pero yo me hubiera quedado, porque el día que yo pisé Japón, fue mi primer viaje en el 66, que piso Japón, me enamoré. Los choferes con guantes blancos, si esto no es mío, es de alguien. Sombrías aquí, está lloviendo, la tomas y a donde llegas la pones. O sea, ese otro tipo de orden me gustó. Pero la vida, la guía, lo que tú llames, con fe, la bendición de Dios, me llevó a quedarme en belleza. Me llevó por el otro lado y me fui. Y como te digo, ya estando ahí, yo me percaté. Yo veía este estilista que te digo que me espantaba y tenía una tijera, una navaja, un peine así. Cuando a mí ya, que empiezan las clases ya de estilismo, me dan 14 tijeras, 4 navajas. Nada me costó, Nada me costó porque tenía esa beca. Entonces se empieza a ver la tijera de texturizar, que va a ser un punto que vamos a tratar mucho. Conocí la tijera de texturizar de 1 filo y de 2. De 2 quiere decir que es desdentada de los 2 lados, uh-huh, pero traen filo. Desdentada de 1. Y luego vi la tijera de 4, de 6, de 10 y para cada tipo de cabello. Vi las navajas para cortar el cabello. Entonces yo me quedé sorprendido. Cuando me empiezan a dar toda la carrera, pues allí sí, la verdad tuve que poner mis 5 sentidos, como decía mi mamá. Y aprendí. Y ascender. Todos los lunes tenía examen. Tenía una beca que podría decir en español se llama beca 100. Desde gastos personales hasta gastos de escuela. Yo no gasté absolutamente $1, $1, nada, porque todo estaba pagado.
Pero sí había las señoras que me daban las cosas, adornos para el cabello, me decían, me lo pides en francés, si no, no te lo doy. Porque corrí con otra suerte. Todo el mundo habla español allá. En Suiza, en todas partes. Hablan español. Entonces, a lo mejor, pues yo llegaba, era el más jovencito de todos. Creo que siempre he caído bien. Creo que traigo sangre lesbiana. Y eso sí lo sé. Entonces me sonrío, no se me dificulta decir buenos días y caía bien. Y me hice muy popular y todo el mundo me hablaba en español. Cuando me decían, este maestro no habla español. Me sentaban hasta adelante y me decían, observa perfectamente. Y aprendí también que observando, aprendes. Sí. Ya después la señora Villamor, que fue muy importante, y René Renault, que llegó a México, ellos me traducían después de clase, me decían, mira, dijo esto, moví el cepillo por acá, me moví el cepillo por allá. Sí, hacía muchas cosas. Y o sea, la verdad es que me parece, o sea, un momento necesario porque tengo aquí muchas anotaciones y ahorita ya que estamos entrando a esta parte de adornos, de más creatividad, es algo que mencionaste que yo siempre he pensado que nosotros como personas somos producto de nuestra generación. Es algo que no nos podemos deslindar. Nacimos en una generación, en un contexto social, geopolítico, lo que sea. Y mencionaste algo muy importante y es que eres niño de la guerra, realmente, de la Segunda Guerra Mundial. Y mi carrera es administrador de negocios de comunicación y el entretenimiento. La primera clase que tenemos es que es el entretenimiento, literal, o sea, es lo primero que entras y te enseñan. Y el entretenimiento el ocio nace justamente después de la guerra. Después de este gran conflicto bélico, donde justamente como tú decías, todo se acelera, todo el mundo viene pues de una depresión muy grande, y después, años después, en Estados Unidos, pues también tienen la gran depresión, es así de veras. Sí. Y a lo que voy con esto es que hasta ese momento en la humanidad no se había tenido un espacio en donde la productividad ya no fuera tan importante, porque la productividad se aceleró muchísimo para generar pues todos los insumos que la guerra necesita, ¿no? Entonces es cuando tenemos literalmente las primeras horas libres en el momento de la humanidad, y empezamos a pensarnos, a cuestionarnos, se entra en una etapa muy introspectiva. Entonces el ocio nace justamente de esta necesidad de saber ¿qué vamos a hacer con el tiempo libre? Y viene el boom grandísimo de todo lo que es pues, lo creativo, ¿no? Lo ornamental, lo que no necesariamente tiene una función, aunque intrínsecamente pues sí tiene la función de entretener, ¿no? Pero eso es otro tema, eso ya es más filosófico. Sí. Pero a lo que voy es, vuelvo a lo mismo, creo que el tener todos estos elementos, la magia en las manos mexicanas, la administración y no sé, tal vez clarividencia de lo que se quiere hacer con el estilismo o la estética a nivel artístico, y el boom o la necesidad de que por esos años ya estaban ávidos y hambrientos las personas de querer ver pues proyectos más creativos. Quiero que me expliques, o sea, cómo fue vivir eso a nivel plataformas. O sea, vámonos también a este punto tan importante. Digo, a lo mejor por temas de tiempo ya un poco saltarnos esos años formativos, pero ya hablar, porque, o sea, lo veo muy claro. O sea, por algo es que cuando mi abuelo funda Alto Peinado, pues lo que más llamaba la atención eran las pasarelas, las plataformas, y es porque, o sea, con este contexto, digo, ¿cómo no? O sea, es que era el siguiente paso obvio, ¿no? O sea, teníamos todo para decir, pues aquí está, o sea, quieren show, quieren entretenimiento, ya no quieren cosas funcionales, aquí está, ¿no? Entonces, ¿cómo fue vivir ese momento en que todo el mundo quería sorprenderse y tenía la dejadez de dejarse sorprender? Creo que para mí fue muy fácil. Y voy a hablar a título personal. Para mí fue muy fácil porque una vez que estoy estudiando y que me dan toda la carrera, ahí mismo los españoles tuvieron mucho que ver conmigo. La señora Villamor, su esposo. Ellos me llevan a España a trabajar un show de los Hermanos Blanco, a colaborar con ellos en plataforma. Porque como yo estudiaba teatro, pues a mí no me subía a la plataforma y no me daba miedo. Entonces me recibieron muy bien. Conocí a Yongueras, fue mi maestro. Tengo dos tomos de su carrera. Posteriormente él estuvo en México. Y inicié pasarelas. Pero ponía la idea.
porque como me dieron escenografía, me dieron coreografía, entonces yo crecí más. Llegó un momento que cuando llegábamos a México, a las pasarelas, pues yo ya llegaba con un script, con todo eso, y creo que decía alguien de Toluca, ya llegó, ¿quién se los va a barrer? O sea, modestia aparte, pero así lo decía. Y yo decía, no digas nada, porque aprendí una cosa, la pasarela. Te digo, me dieron todo eso, pero aprendí una cosa, allá te enseñan a trabajar en equipo. Y trabajamos en equipo. Mi mentor era el señor Poctru. Entonces trabajamos en equipo y ganábamos y todos éramos iguales. Nos dividíamos en personal y si ganaba, íbamos todos a felicitarle y nos sentíamos que éramos nosotros porque éramos equipo. Entonces a mí me enseñaron a trabajar en equipo y creo que eso es lo básico y lo fundamental. Cuando llego a México me doy cuenta que no es así. Entonces sucede esto. La señora Yardielo hace ese viaje que llevó a Trini Mesa, que llevó a la señora Favila y crea el primer viaje, año 68. Pero llega Francis Serfati y entonces vio lo que ella hizo y él toma los viajes y empieza a hacer los viajes. Y empieza a ver los lunes de L'Oréal en la sala técnica que entonces estaba en Insurgentes y Reforma. Y todos los lunes había una sala técnica. Para esto, un poquito antes, como te digo, de sobrecargo, me voy con un amigo, decidimos poner un negocio en la calle Amores, allá en la del Valle. Estamos trabajando y llega una chica y me dice, es que ustedes nada más peinan, no cortan, no hacen esto, los tintes dejan mucho. Y ella me enseña a hacer rayos a la mexicana, porque los rayos que hacíamos nosotros en Europa eran, tomabas el cabello, ponías un algodón y ponías otra vez. Y los algodones eran en tirita y no se mezclaba. Y en cuestión de 15 minutos estaban los rayos por el cabello sajón. En México había que poner papel de estaño. Entonces empezamos a comprar los productos en la esquina, en una farmacia. A unas 6 cuadras de Insurgentes era donde estábamos. Y ahí estaba la sala técnica de Rux. Entonces viene la gente, me lleva y me encuentro con Miss Prieto. Y me dice, Julio, usted es el sobrecargo. Sí, pero hacemos esto y esto y esto. Me dijo, quiero que te quedes conmigo. Y me dan un curso. Dentro de ese curso que estaba llevando, le digo, pues no le dije que ya había estudiado, me quedaba callado. Pero se sorprendieron porque eran cursos de 2 meses y los saqué en 100. Y digo, pues ¿cómo es? Entonces dije, es que yo ya estudié. Y me manda a una academia que tenían un problema de corrección de un color. Y llegué en sábado, le hice eso y ya me dieron trabajo. Entonces logré el trabajo ahí. Ahí las pasarelas yo las empecé a hacer. Entonces los cursos que dábamos en aquellos años era de 2 meses. Un mes era puro tinte y el otro era puro permanente. Era tinte de coloración y permanente. Y me mandan al Bajío. Y ahí hago mis primeras pasarelas. Entonces, Celaya, Guanajuato, bajaban de todo el estado de Guanajuato hasta Celaya y subían de Querétaro. Pero a la hora de hacer la graduación, Rux tenía 49 tonos naturales, 2 en equivalente, 16 semipermanentes y 8 de fantasía, que era el Fancy Full. Entonces, imagínate, casi 80 modelos. Entonces, se me da el Hotel Oricer en Irapuato y hago mi desfile. Y ya, se terminó el desfile, se anunció, ¿verdad? 80 modelos en pasarela, y llega el señor Serfati. Se llega y pregunta por mí. Le digo, soy yo. ¿Tú? Sí, soy yo. Bueno, mira, saca una tarjeta y me dice, cuando quieras trabajar conmigo, no necesitas casting directo y te doy la planta. Le dije que sí y ya. El desfile fue así. Tuve muchas cosas. Hay otra cosita que me gustaría comentar también. En México se trabajaba el papel de estaño. Había un lugar muy famoso allá bueno, esto fue la primer pasarela. Y puedo decir que fue la primer pasarela de Rux en México, con tantas modelos.
Bueno, eso llamó la atención por los preparativos, los ensayos. Entonces los agentes que iban le dijeron al señor Serfati y vino personalmente. Sí, ese es el nacimiento de las pasarelas para mí. De ahí te digo, entonces pasa esas cosas de los rayos y en Rux llega Rodolfo Nagle y le tumba el puesto a Miss Prieto. Y yo no era de sus preferidos. Pero entonces él traía gente así de que, ay, la fulana, puras extras de cine. Y mientras yo conocía a Patricia Morán, él traía triples. Bueno, total que un día de esos estábamos así, quería rayos y quería un tiempo récord. Le dije, no señor, esos rayos yo la trabajo, pero va ahorita a las 10 y sale a las 6 de la tarde. No, tuvimos el primer problema. Pero llegan unas de sus modelos y venían de nadar. Entonces traía una gorra. Y vi la gorra y la empiezo a tocar. No fue nada más mi idea, sino que Rodolfo Nagle, el director, me dice, ¿estás pensando lo mismo que yo? Y le digo, sí, necesitamos un gancho de tejer. Le contesté así, mira, son cosas que salen. Se fue a traer los ganchos y ese día, con la gorra de nadar, empecé a sacar así los rayos. Y ahí nació la gorra de rayos. Lástima que no la patentamos. Lástima. Pero ahí empezó la gorra. Sí, o sea, y esa es una historia que se repite mucho a través del tiempo. Otra que te estaba escuchando, Michael Jackson, justamente él decía que todas las ideas están en una especie, imagínate, o sea, en años donde todavía ni siquiera existía el internet, o sea, no teníamos una noción de que hay algo aquí entre nosotros, ondas, lo que sea, que podemos mandar información, y él ya decía que había arriba una nube, o sea, imagínate, aparte la palabra tan atinada que ahorita es algo así, está la nube y que las ideas están ahí y están ahí para accesarlas, ¿no? Y creo que esta historia ya le he contado en otros podcasts hablando de creatividad, pero pues es que es muy cierta. Hay una historia de no me acuerdo qué canción es, pero Michael Jackson se despierta a las 2 de la mañana, le llama al productor y le dice, enciende el equipo, voy a ir a grabar. Y le dice, ¿pero por qué ahorita? Y dice, porque, según él viajaba como un plano astral, y dice, porque Prince también estaba ahí y Prince me va a ganar la idea. O sea, si no la grabo yo, la va a grabar Prince. Entonces, creo que es algo, o sea, pasó con la televisión, que aquí tenemos a uy, se me acabó de ir el nombre, sé que es mi tocayo, pero bueno, el mexicano que inventó la televisión a color, también dicen que no, o sea, que al mismo tiempo, literal, al mismo año, se estaba inventando en Japón. Y mucha gente dice, es que son coincidencias. No son coincidencias, es que de verdad, si entendemos el contexto y las tendencias, hay cosas que estás ahí, o sea, ya nada más es quién lo da primero, o sea, pero todo te lleva a lo mismo. Entonces, sí te creo que tuviste ese momento eureka de decir, estamos pensando lo mismo, sí, y también te puedo asegurar que al mismo tiempo que tú, a mucha gente le llegó ese momento eureka, sí, y tuvieron eso pasa. Es que miren, amigos, de veras, déjenme decirles una cosa. Toco la gorra y él me dijo, ¿estás pensando lo mismo que yo? Y le dije, necesitamos un gancho. O sea, fue un clic, porque las cosas no se dan solas, se dan de dos. Siempre lo he visto, se dan de dos. Y sacamos adelante eso. Y de aquí, por ejemplo, te quisiera comentar, de los grandes errores vienen las grandes cosas. Recuerdo Vidal Sassoon, un técnico, un londinense, estilista, le informaban sus clientas para trabajar, entonces él estaba trabajando y trabajaba una, se alejaba y entonces venía quien secaba, quien peinaba. En un momento dado él empieza a hacer una melena donde llega la persona con la melena y se la va a hacer más corta y empieza a cortar un lado, le cortó el lado izquierdo. En ese momento, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Le llaman una llamada muy importante, le dicen, hay una llamada muy importante. Entonces él se retira, se va. Las personas que están secando vienen, secan el cabello a la señora, sale la señora y no, más bien va saliendo cuando dicen, yo quiero ese corte. Después de su conferencia de regresar, y mi clienta es que no estaba terminada, pero ya le estaban pidiendo el corte. En esas grandes equivocaciones, en esos momentitos salen muchas cosas. Ahora bien, volviendo a lo de las pasarelas. Con esa pasarela en Irapuato, Guanajuato, en el Hotel Orizer,
que hoy ya no es tan grande como era entonces, porque ya somos muchos, el señor Serfati crea los lunes de L'Oréal. Cuando él me dice eso, yo tengo una discusión con Rodolfo Nagle. Dije, pues si yo tengo ya trabajo en otro lado, ¿qué espero? Y los dejé plantados con la inauguración de lo que era el depósito en Veracruz. Y me despedí. Le hablo a la de la comida y me dijo, preséntese el lunes. Me presento el lunes y me encuentro con L'Oréal 9 tonos. ¿Te imaginas? 9 tonos. Y luego me dijo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues lógicamente yo me llevé el 11 de Rux, el 33, el 71. Colores básicos para poder crear más cosas. Y ya llegué a trabajar. No necesité curso, ni mucho menos. ¿Qué podemos hacer en esto? ¿Qué hacemos? Ustedes tenían una teoría. E hicimos una teoría. Me dijo, haga una teoría de tintes. Entonces te digo, eran 9 tonos. Entonces, a trabajar. Y ahí nació otra palabra, un baño de color. Se usaba mucho las rubias, decolorábamos, pero ellos tenían el rubio muy claro, pero no el platino. Entonces lo que yo hacía, lo ponía y no me quedaba, ¿verdad? Entonces decía, voy a dar un baño de color. Y iba a mi locker, ponía tinte, el 9 de Colorel, ponía shampoo la misma cantidad y 3 gotas de azul negro, el 11 de Rux. Los mezclaba ya. ¿Qué vas a hacer? No, pues ese shampoo es un bañito de color. Ahí nace esa palabra de baño de color. Esa sí me la adjudico, total. Hice esto, pongo el cabello en el lavabo, lo mojo, le pongo, no seco, mojado, porque si lo hago en seco, a partes me van a tomar más que otras. Y si lo hago en mojado, entonces ahí está. Es algo que olvida mucho la gente a la hora de teñir. O el cabello está seco todo o está mojado. Pero si vas a hacer una corrección, el cabello tiene que estar mojado. Entonces, mojado, lo apliqué y ahí en el lavabo emulsionando como shampoo. Hacía espuma como shampoo. El tono, ya está el tono 2-3 minutos, lo enjuagaba y me quedó el platino. Entonces me hice una figura muy importante con el señor Serfati. Y empiezan los lunes y empezamos a hacer pasarela. Entonces me decían, Julio, yo quiero un tono rosita, Julio. Pues yo ya, y decía el señor Serfati, ¿cómo lo hace? Pues es que hago baños de color. Pero te digo, yo quería un rosa, decido por el 33 de Rux, Fancy Tone. Y hacía lo mismo, champú, tinte y las gotitas de rojo. Y entonces tenía un rosa. Y así fue como lo fui sacando. De ahí me dijo, haga una teoría. La teoría de L'Oréal yo la hice. Y fue algo súper increíble. ¿Cómo vienen los hermanos Blanco a trabajar a México? Ya los conocía. Entonces llegan a México y no, pues que mi equipo de estilistas y que Julio Gonzalo, que Julio trabaje con nosotros. Yo me quedé, yo no sabía. ¿Pero Julio lo conocen? Sí. Él estuvo con nosotros en Madrid y que no sé qué. Que no. A ver, entonces ya me llamó Julio. Julio, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo estás? Y ya nos saludamos. El señor Serfati así como que, ¿cómo? Y ya fue cuando supe que yo había estado con ellos. Y yo fui asistente de ellos en sus salones. Entonces hicieron una pasarela y estuve con ellos. Entonces me dijeron, Julio, lo que queremos es un permanente, pero queremos causar sensación. Y era un permanente de hasta abajo de la cintura. Entonces, pues me lo dan. Ok, pues ya hicimos el permanente. ¿Qué fue lo que hice? Si yo quería un cabello rizado, bueno, pues saqué todos mis bigudís. Entonces, enrollé el primero, otro papel de estaño, el siguiente, y así le fui bajando hasta el más pequeño. Porque me quedó las ondas grandes, pero para que no se perdiera la onda, si ponía un solo bigudí, me iba a quedar hacia la punta. Entonces le fui bajando y usé los 6 tamaños que había. Entonces me quedó un permanente espectacular. Y ahí, con los hermanos Blanco en México, ya el señor Serfati me dijo, ya, eres mío. Y fui suyo y ya, entonces me dijo, ahora tienes que ir a quitar Rux del Bajío.
Y me mandó a quitar Rux del Bajío y meter L'Oreal. Oye, Julio, permíteme hacer un paréntesis aquí. La verdad es que nos está comiendo el tiempo. Esto está demasiado interesante. Pero no, o sea, la verdad es que tengo muchas anotaciones aquí. Y sí, ya le tengo que meter un poco obviamente, de turbo a esto. Digo, es Adelante. sumamente comprensible porque, digo, son 60 años, tenemos una hora, no podríamos tendríamos que ver un año por minuto. O sea, no hay manera. Pero de verdad, esto está muy interesante porque ya vimos entonces lo que es educación, ya vimos producto, avances en producto. Falta un punto muy importante para mí que obviamente a ti te ha tocado y es el tema de las herramientas. Pero previo a entrar a eso, que ya sería los últimos 10 minutos que tenemos del episodio, me gustaría también mencionar esta parte tan necesaria de volver a entender, como he estado repitiendo a lo largo de este episodio, el contexto y cómo se daban las cosas, el hacer todo de manera tan empírica. Vuelvo a lo mismo con los paralelismos. La carrera que yo estudié se crea porque muchas de las posiciones en producción eran empíricas, era de gente que necesitamos sacar esto, tú tienes noción de esto, dale, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que mencionabas esto de las pasarelas, tú fuiste director artístico previo a que seguramente alguien siquiera le llamara director artístico a una pasarela. Hoy por hoy tenemos, y eso es muy importante, y eso lo digo por mí, por mi generación, por los podcasts escuchas, entender que lo que hoy está tan normalizado, en algún punto alguien tuvo que simplemente decir, esto lo vamos a hacer. O sea, hoy por hoy creo que ya tenemos métodos, tenemos teorías, como tú nos acabas de contar cómo se creó esta parte de la teoría, pero también hay que entender que justo en algún momento todos son ideas, y ideas que se tienen que materializar con alguien así como tú, como con todos tus contemporáneos que dijeron, nosotros lo hacemos. Dicho esto, te digo, me quiero ir ya a la última parte del podcast, que es hablar un poco de cómo viste o te tocó ver la transición de algo tan importante como son las herramientas. Hay cosas que nunca cambian, como las tijeras, hay cosas que obviamente te ha tocado ver que pasen de manera eléctrica, como las clippers, como todo eso, obviamente la secadora. Hay muchísimas cosas. Sé que obviamente nos va a faltar tiempo porque nada más tenés 10 minutos, pero me gustaría que me dijeras cómo viviste esa transición tan grande de este boom electrónico y todo lo que tiene que ver con la innovación en herramientas. Bueno, primeramente en los 60 eran peinados y cortes, digamos, que tenías que crear, que tenías que dar la forma. Y aquí voy a nombrar la colonia Moctezuma. Mira, llegó un momento que decíamos, ¿de dónde sacamos artistas? Y le dije al señor Serfati, ¿por qué no nos vamos a las colonias? En las colonias hay mucho arte. Por lo que te digo, o sea, tú ve lo que hacen los oaxaqueños, ve lo que hacen los nayaritas, ve los de Chihuahua. O sea, muchas cosas muy diferentes en Mérida, sí. Entonces sale Lupita Sibeira, una niña que trabajaba y sale y se revoluciona y salió. Tenemos a María Jesús García Valencia, bicampeona. Sí, y tenemos grandes personajes que salieron de las colonias, porque sacar a la gente y que triunfe y que aprenda no es la gente que tiene todo lo económico. Es la gente que tiene que fabricarse, porque no tiene lo económico y que tiene que sacar de aquí lo que es. Ok, como les comento, llego y me dan 14 tijeras, 4 navajas. Ahí conozco la tijera de degrafilado, que es de un filo y de doble filo, o sea, doble diente, un diente y 2 dientes. Pero el uso de esa tijera, que ahora llegan mucha gente y dice, quiero un corte de grafilado. No existe el corte de grafilado. La tijera de grafilar es para cabellos muy difíciles, como los que tenemos en Oaxaca, como los que tenemos en varias partes de la República. Incluso en las costas el cabello es rizado. Ahí no se debe de usar esta tijera. Y la gente dice, un corte de grafilado. El corte de grafilado jamás se puede hacer en cabello rizado. ¿Por qué? El degrafilado es para hacer más suave un cabello, más moldeable, y se utiliza en las puntas en 2 centímetros y es un corte transversal, una X. Y entonces el cabello, el largo, se lleva al corto, y es cuando se logra apelmazar o acomodar. Esa es una cosa. La navaja la usaban desde abajo hasta arriba, y entonces venía el problema de que el cabello quedaba lastimado.
la navaja se usa de la mitad del cabello a la punta también, no de grafila. Rebana el cabello y lo hace suavecito. Entonces no toda la gente lo tenía. Te acostumbras a trabajar con tijeras de 4, de 6 centímetros, hasta una picuda. Pero cada tijera tiene lo suyo. Incluso está la tijera de cabello seco, ¿sí? Está la tijera libre, que muchas veces no toda la gente la supo manejar. ¿Por qué? Porque nos hacía falta quien nos enseñara a utilizar esas herramientas. Pasa una cosa, me voy ahora a la plancha. La famosa plancha en los años 60 se empieza a trabajar y nos damos cuenta, ¿sí? Porque los químicos nos tomaban en cuenta a nosotros. Entonces teníamos junta con los químicos para decirnos, esto se hace así, esto va a trabajar en el cabello, necesitamos calor. Por eso los permanentes eran calientes. Y Realistic, que es de Revlon, saca el primer permanente en frío en los años 70, 69, Trimatic. Tú enrollabas en frío, ponías, pasaban unos minutos, ahí mismo sin enjuagar, ponías el neutralizante y en 9 minutos estaba ya listo el permanente. Que muchas veces no se popularizó, no sé, eso se usa en Estados Unidos. Aquí no, porque la gente, hay cosas que son tan fáciles que no las entiende. Le gusta más lo difícil y ese ha sido el error. Bueno, la plancha se utiliza para cabellos muy maltratados. Pones tu papel de estaño, le pones el tratamiento, lo cierras, metes la plancha y únicamente la estiras. Y listo. Ese agente de calor que está dando hace que penetre, porque recordemos que es corteza, médula, corteza y la protección, ¿verdad? La médula, corteza y la protección. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Que logra penetrar al planchar, entonces entra el producto y el cabello se repara casi al instante. En 3 veces tú ya tienes un cabello reparado. Pero aquí se dieron cuenta que lo quitaban y quedaba lacio. Les dijeron, ¿qué? Si lo hacemos en lacio, y empezaron a peinar. ¿Pero qué es lo que pasó? Ahí no se seca el cabello, se deshidrata. Y después vienen los tratamientos. Se vino la era de cabellos muy maltratados. Otra cosa, los productos. Usa de 10, 20 y hasta 30 volúmenes. 40 en casos de cabello virgen, muy resistente. Pero Vela hizo hasta 60 volúmenes. Entonces sí, una decoloración 10 minutos en cabello rizado, de cabello delgadito, pero el cabello quedaba poroso. Entonces hay muchas cosas que sí, las herramientas, tanto las tijeras como la secadora la hacen nada más para lasear. Tú con la secadora y un cepillo redondo puedes marcar un peinado de los 40, de ondas. Nada más subes el peinado, secas, luego viene el hacia atrás y luego viene uno hacia el frente y luego sube uno arriba, uno abajo y va secando. Pero acostumbran nada más a jalar el cabello y ya está. Y luego a poner pinza. La pinza no la usamos nosotros. La pinza en Europa, la pinza y la plancha son productos profesionales. Ahora, la pinza sí se usa para hacer detalles, pero no para hacer peinados. Entonces, esa es la gran diferencia de que mal usamos las cosas porque creemos que es bueno y venimos dañando el cabello del cliente. La verdad, soy demasiado técnico y creo que así me voy a morir siendo técnico. Yo le corto el cabello y no me tardo 10 minutos, me tardo 1 hora. Monsieur Poctou me dijo un día, ¿quieres llegar a 70 años y vivir de la profesión? Le dije, sí. Ok, vas a tener más clases. Todo lo que sé con máquina. Yo dije, me va a quitar 4 horas de un curso. No, entraba, mi clase empezaba a las 8, 1:45 salía a comer, 2:15 regresaba, salía a las 8. Me dijo, estate afuera de tu casa 10 minutos antes porque empiezas clases esta noche de 4 horas. De 10 de la noche a 2 de la mañana. Y yo creo que por eso aprendí bien la carrera, porque obedecí. Esa es otra cosa que ya traes de familia que te hacen obedecer.
A tus órdenes. Súper, no, o sea, la verdad es que insisto, o sea, esto, digo, obviamente por el tema del tiempo ya estamos literal un poco pasados, pero no me puedo ir sin dejar de preguntar esto después de esta remembranza tan rápida que hicimos de todos los eventos. Yo siempre aquí me doy el derecho de hacer una pregunta un tanto ácida. No es ofensiva, no es nada, simplemente es ácida. Esa pregunta me gusta que el invitado o la invitada le dé un poco más de atención, porque generalmente requiere un poco más de pensamiento crítico. En la plática, cuando mencionaste la pasarela que tuviste allá en Irapuato, hiciste una mención de este hotel que no recuerdo ahorita el nombre, pero Oricer. Y mencionaste que ya no es tan grande como era. Y eso lo acabamos de ver en esta remembranza que hiciste. Y no lo digo no solamente por los estilistas de esa época, no lo digo por las marcas, que ahorita mencionaste muchas marcas que hoy por la globalización, por todo sabemos que ahorita la competencia está más dura que nada. Ya no hay como un estandarte que digas, esa es la marca. Ya no hay. O sea, la industria cambió. La industria del entretenimiento cambió. De tener eventos hechos en el Auditorio Nacional, ya hay tantos que, pues, o sea, los venues se van haciendo más chicos. Ya no es lo que era tan grande como antes. Entonces, eso me habla a mí de una impermanencia que es la impermanencia de todo, o sea, del talento, del estilista, del show business, del business en general. Y quisiera que me dijeras, Julio, el cómo un estilista, hablando de esta entidad creativa, administradora, todo, que sabemos que tiende a tener mucho ego, va a lidiar con eso. ¿Cómo lidias tú con saber que tal vez cosas que en su momento se veían tan magníficas, con el paso de los años, así como todo y como todos, vamos a dejar de tener un cierto lugar y vamos siendo un poco, pues, recuerdos, nostalgias, vivencias y nada más? Perfecto. Bueno, sobre la pasarela y sobre los eventos, son eventos que hacen sin razonarlos, sin pensarlos. Son eventos maquinados a que se venda un producto, pero que no traen la calidad. Lo escribí, calidad. No traen la calidad de presentarte la conjugación de este producto con el cabello y el resultado. Simplemente te dicen, esto es así. Hace 2 años estuve aquí en México, me dijo Miquel que viniera, estuve ahí y estaban enseñando peinado estructurado. El peinado estructurado no sabía ni poner el alfiler, yo quise subir y la chica que conocí ahí me dijo, no, porque fuimos a saludarlos a ustedes al stand. Me dijo, mejor habla con Anita y que ella les diga, porque si tú dices, esto va. Me dijo que no. Pero vi la falta total, de verdad, de una enseñanza profesional. Con esto no quiero decir que no todos son negativos o malos o como le quieran llamar, sino que les hace falta. Creo que ahorita se ve más cuánto voy a ganar que cuánto voy a enseñar. Y eso es algo que nos pasa y está pasando. Sí, el producto, yo me encontré en ese campeonato hace 2 años, en el 23. Tintes de 18 pesos, de 30 pesos, unos productos que me dijeron, mira, tú tienes el cabello, tú me tocas mi cabello y de verdad está suavecito. Y me lo lavé antier. Y no me lo lavo porque me va a quedar y me dura 3-4 días el peinado. Me pusieron un gel. No. Entonces probé productos y mi reporte fue, ¿qué pasa? Porque no se presentó Rux, no se presentó Revlon, no se presentó Clairol, no se presentó Schwarzkopf, no se presentó L'Oreal. Eran otras marcas que yo no conozco. Porque algo he tenido, y discúlpenme amigos, me crié en una escuela europea donde para nosotros las marcas son las 5 que acabo de decir. Clairol ya salió del mercado profesional. Entonces no es que me case con el producto. Es que ese producto hace lo que dices. ¿Cuándo hemos escuchado una demanda en Europa de un estilista? Mas, sin embargo, yo estando en El Paso, Texas, me doy cuenta las demandas de cabello que hacen en Estados Unidos.
porque los productos no tienen control de calidad. Y el control de calidad es muy importante en Europa. Incluso trabajan bajo un sistema que se llama semáforo. Usted va a la tienda y compra un producto y trae una etiqueta amarilla. Si trae la etiqueta amarilla, pues es un producto que está medio. Si trae la etiqueta verde, es un producto garantizado. Si trae la etiqueta roja, es un saldo. Es la misma marca, es en las mismas telas, pero lo que llamamos aquí saldos. ¿Sí? Entonces, así se vende. Pero sí, creo que al enseñarte, y de verdad, las escuelas siguen siendo en París, vienen de todas partes. Hay muchos estilistas que cobran mucha fama después en sus lugares de origen, pero la escuela siguen dándole la preferencia a París. ¿Por qué? Porque te enseñan a hacer lo que tú quieres. Porque desde que te trabajan, te enseñan para ver hacia dónde vas. Y te digo, corrí con esa suerte de tener toda la carrera y de verdad siento que soy muy técnico. Y como les digo, esto del año 84, ya en el hotel, ya solo dije, es que esto no me gusta. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues es lo único que sé hacer. Sinceramente. Entonces dije, bueno, pues síguelo haciendo. Creo que no sentí el tiempo perdido, no lloré, ni nada de eso. Simplemente acepté que lo sabía hacer bien. ¿Cuándo me gustó? Ya no sé. Bueno. Pero perdóname muchísimo, Julio. La verdad es que, yo estoy de verdad encantado. Insisto, desde que sabíamos que esto íbamos a hablar de trayectoria de 60 años, sabía que no nos iba a dar el tiempo. Pero no te preocupes, la verdad es que, como siempre digo, la primera vez que vienen aquí, nunca nos va a alcanzar el tiempo. De verdad, estás invitadísimo a venir las veces que quieras. Lamentablemente, por temas de formatos, por temas de peso del mismo audio, ya no se puede. Y pues yo digo, no tengo nada más que agregar, más que agradecerte de verdad muchísimo por haber estado aquí. Como bien te decía, tienes estos últimos minutos, segundos, de hecho ya tenemos segundos para cerrar, y te dejo con mi podcast escucha, y para lo que le quieras decir a ellos, pues realmente ya que se quieran llevar. De mi lado, de verdad, muchísimas gracias, y de verdad, perdón por no poder darte todo el tiempo que necesitas para poder pues dejarnos ver todo lo que has vivido. Fíjense, Francisco y queridos amigos, creo que ni yo me la creo, porque estoy viendo cosas que he hecho a través de la vida y que para mí ya son muy normales, y me estoy dando cuenta que no. Al revisar esto y al empezar a hacer este evento, que va a ser el lunes 2 de marzo del año 26 en Ciudad Juárez, en el Museo La Rodadora, que es el Museo del Papalote, pero le hicieron el cambio a las 5 de la tarde. Va a ser un show que se lleve más o menos 2 horas y media, más o menos. Entonces ya está ahí, pero quiero hacer una mención. Me acaban de verdad, voy a volver a las cámaras y voy a volver a la enseñanza, porque lo que yo hago como una cosa que ya está hecha y que ya no le doy el valor a través de 60 años, ellos me han dicho, tú peinas con secadora y cepillo y nosotros no sabemos hacerlo. Entonces, mi querido Alfredo de Mérida, ya te dije que sí acepto. Él va a estar conmigo en la pasarela y regresamos a la enseñanza, porque creo que es donde debo de estar también, porque soy más de enseñanza que de público. Mas, sin embargo, en el público me he mantenido 55 años ininterrumpidos. Perfectísimo. Pues gracias. de verdad, muchísimas gracias. Es un honor para mí, de verdad, el continuar el legado de, como tú decías, mi abuelo no te soltó, mis papás, mis tíos no te soltaron, y de verdad, que estás conmigo es un grandísimo honor, y lo digo con todas las palabras, de verdad, muy sentimental todo esto. Pues muchísimas gracias, Julio. Como yo te decía, no tengo nada más que agregar. Espero que no sea la última vez que estés aquí en el programa, que yo sé que ahorita tienes planeado lo de educación, lo de la pasarela, ahí vamos a estar obviamente, pero si en algún momento nos puedes dar pues un día de tu agenda, sé que obviamente por temas de distancia eso es difícil, pero de verdad este es tu espacio, y de verdad ahora sí ya nos cierro completamente ya el episodio. De verdad, podcast escucha, muchísimas gracias por estar una semana más, un episodio más con todos nosotros. Muchísimas gracias al patrocinador Babyliss Pro, igual por estar una semana más, un episodio más con todos nosotros. Recuerden que la belleza la hacen ustedes. Ojalá, de verdad les deseo que tengan una carrera tan fructífera como la de Julio. Yo fui Paco Martínez, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.
Esto fue Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado.